Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? El mexicano. El mexicano. Vale. Pregunto a todos mis invitados e invitadas qué relación tenéis con el mar para arrancar esta entrevista. ¿Cuál es la tuya? Bueno, mi relación con el mar es de un amor inmenso y he escrito una cosa sobre el mar en una de mis películas que dice que todo el mar debería de ser un privilegio que todos los seres humanos deberíamos de tener, conocerlo. ¿Tienes imagen de cuando descubres el mar o forma parte de tu ADN? La verdad forma parte de mi ADN, pero fíjate que yo no soy muy de bucear o de navegarlo, pero sí de observarlo, me encanta. ¿Qué piensas cuando miras hacia el horizonte? ¿Qué preguntas te haces? Bueno, siempre me hago la misma pregunta, que es si soy feliz. Después mis amigos se ríen mucho de mí porque me dicen que soy muy intenso, pero siempre cuando estoy en el mar o cuando estoy en un momento de soledad o en la ducha, me pregunto si soy feliz, y eso tiene que ver con el momento en el que estoy personalmente. Te responde el mar. Me responde el mar. Bueno, vamos a hacer este viaje desde la orilla hasta un faro, que es el lugar en el que nos vamos a despedir. Entonces, quiero que nos vayamos a la imagen del rancho donde te criaste. Cuéntame cómo sería un día en ese rancho, en Guadalajara. Un día... Es que mi familia es una familia muy compleja, muy extensa, somos muchos hermanos, tenemos una relación con mi madre muy profunda, muy intensa, pero también con Nico, que es la persona que nos ha cuidado desde niños. Entonces tenemos en casa como dos grandes figuras maternas. Y un día, en mi infancia era desayunar, ir al colegio, bueno, desayunar, con lo que implica desayunar con mi familia, ir al colegio y después en la tarde regresar y comer todos juntos y que les contara yo, porque me acaparaba del micrófono y de la sobremesa, cómo había sido mi día. Y ahí fue donde descubrí que quería ser contador de historias, porque me daba cuenta cómo cambiaba todo para hacerles más o menos la comida, según yo. Después mis hermanos con la edad me han dicho que alucinaban mis historias. Y por la tarde montar a caballo es una de mis grandes pasiones, es algo de lo que más disfruto. Y por la noche ver muchísima televisión, me encantaban las telenovelas mexicanas, entonces... Tú eres el menor de 5. Yo soy el menor de 5. Tu madre Norma. ¿Quién es Nico? ¿Qué has hablado de esa otra figura? Nico es la persona la mujer que me ha cuidado desde bebé. Ella cuidó de mis hermanos y yo, al ser el menor, ya se quedó conmigo y hemos tenido una relación muy cercana, muy intensa y muy amorosa a lo largo de los años. Y hasta el día de hoy, bueno, no vive conmigo acá en España, pero está en casa. Está en casa. ¿Cuántos años tiene Nico? 60, yo creo ya. Tú has hablado muchas veces de las telenovelas que han marcado tu vida, has hablado de Corazón Salvaje, de Cuna de Lobos, de muchas más. Yo te he traído una canción. Quiero que me digas si quizá esta, que no es de tu generación, sino anterior, la viste con Nico, con tu nana. No te quiero mentir, no esperaba tu amor, porque tú no sabías amar. Y hoy que puedo sentir de tu piel el calor, por amor aprendí a llorar. Nada yo te... Verónica Castro cantando Los ricos también lloran, wow. Contigo aprendí. Bueno, los ricos también lloran, es que esas son de otra generación, ¿eh? Bueno, y esa de telenovela, más que recuerdos, porque no es de las que alcancé a ver de niño, me recuerda muchísimo a ella, a Verónica, y a lo que me ha contado, ¿no? Cómo cambió su vida, cómo le abrió tantas fronteras. Recuerdo unas historias maravillosas de ella viajando a Rusia, a la tregua de la guerra, gracias a esta telenovela. Es una locura. Aprendí a llorar, pero nunca dejé de soñarte. Fíjate, es la telenovela que nos descubrió a los españoles el mundo de la telenovela mexicana. Los ricos también lloran. Es de los años 80, finales de los 70, pero descubrió a una Verónica Castro que en aquel momento se convirtió, como dices, en una estrella mundial.
Sí, no, es impresionante lo que hizo esta telenovela. Recuerdo, o sea, no recuerdo de haberla visto, pero recuerdo el fenómeno con Rogelio Guerra y Verónica Castro, y justo Verónica me contaba de cómo en un momento se dieron cuenta que eran famosos a nivel global, ¿no? Que eso también, bueno, no vayamos muy lejos, hace unas décadas no pasaba, o pasaba muy poco estos fenómenos, ¿no? El mundo no estaba tan globalizado a partir de las empresas de streaming. Y yo creo que Verónica es una de las actrices que en los 80s, en los 70s supo lo que era ser una estrella internacional de la televisión. ¿Por qué estudiaste arquitectura? Arquitectura la estudié por una osadía de la vida que fue... Es, es que es horrible decirlo, pero yo desde niño sabía que me iba a dedicar a esto y no sabía que también me iba a ir, pues sabía que iba a vivir de contar historias, porque era mi pasión y porque era lo que quería hacer toda mi vida. Entonces estudié arquitectura como un acto de rebeldía, de decir, quiero aprender a hacer otra cosa, ni siquiera porque la quisiera ejercer, nunca ejercí, pero era por mi interés de conocer otra disciplina. Me gusta muchísimo la arquitectura. Yo creo que no era tan malo, en las clases terminé, ya a mitad de la carrera empecé a trabajar, pero terminé. Y ha sido maravilloso, porque ahora creo que la estética de lo que aprendí en la arquitectura se ve en el trabajo que hago, en las películas que hago, en las series que hago. En esta entrevista en la que vamos recorriendo así algunos capítulos de tu vida, de la vida de nuestros invitados, se me ha escapado uno por el que te querría preguntar, que es cuando te trae, no sé si te la trajo Santa Claus, la primera cámara de vídeo. Sí, me la trajo. Sí, en México estamos muy americanizados, entonces se lo pedimos a Santa Claus. Pero bueno, fue maravilloso porque con esa cámara aprendí a hacer lo poco o lo mucho que sé del cine, porque ponía a mis hermanos, a mis primos a actuar. Después cuando se enfadaban conmigo y no querían, con las Barbies de mis hermanas, me ponía a contar las historias, a hacer los encuadres en el jardín de mi casa, utilizando, o sea, mis domingos eran eso, o sea, como sacar del armario de mi mamá vestidos y convencer a mi prima que se lo pusiera y que corriera por el jardín y después hacerle una toma de las manos y bueno, unas locuras. Y tenemos en la familia muchos de esos videos. Yo creo que un día voy a hacer una reunión para verlos. Cuéntame alguno, cuéntame qué hay en alguna de esas cintas. Bueno, de esas cintas... Que recuerdes con cariño o con pasión por algún motivo. Bueno, voy a contar algo que es muy gracioso. Una vez hice un western con mis primos y con mis hermanas y mis primas, y parte del vestuario eran como unos baby dolls súper elaborados que había encontrado en el armario, súper provocativos, pero como yo tenía una inocencia de un niño de 7 años, pues no sabía. Entonces para mí eran como vestidos de época, y entonces disfracé a mis primas, a mis hermanas con esto. Con encajes, Con ¿no? encajes, sedas, pero para mí era un vestido de noche y realmente no lo era. Bueno, para otro momento de la noche. Pero fue maravilloso. Yo creo que yo tuve una infancia llena de oportunidades y de aprendizaje, porque fue un niño muy querido y muy consentido. Tal vez por eso también soy muy terco y soy muy osado en creérmela y creer que puedo hacer que las cosas sucedan. Tal vez eso es yo siempre le digo a mi mamá cuando le dije que iba a estudiar arquitectura, ella se emocionó muchísimo porque pensó que iba a tener un hijo arquitecto. Y le dije, no, yo creo que el error es haberme dado tanta seguridad de saber que voy a estudiar arquitectura porque voy a ejercer haciendo otra cosa. Y ahora es feliz. De repente se asusta de las cosas que le dicen, de los proyectos que hago. Estará alucinando, ¿no? Sí. Con su hijo que fue arquitecto, pero acabó no siéndolo. ¿Qué recuerdo tienes de tu padre, de Gil? Bueno, de mi padre tengo recuerdos vagos y... Mi padre era un padre presente porque estaba en casa, pero yo creo que era muy diferente a mí. Era un hombre muy, muy macho mexicano, con todo lo que eso implica. Y fue muy cariñoso conmigo, fue amoroso, pero yo creo que siempre vivió, porque él murió cuando yo tenía 8 años, yo creo que siempre vivió como con esta sensación de que le había salido un hijo diferente, y que le había salido un hijo que le gustaba el campo, pero desde otro lugar,
le gustaba montar pero de otra forma. Y, y no sé, y con los años yo creo que es algo que debo ir a tratar de terapia porque me he dado cuenta que he entendido que tal vez idealicé que tenía un padre perfecto o amoroso o cariñoso y conforme voy creciendo digo, bueno, esa es una historia que yo me inventé porque los recuerdos que tengo pues son agradables pero con dudas de cómo iba a ser nuestra relación. Antes de saber quién está detrás de este mexicano, quiero que me cuentes cómo fue tu llegada a Madrid. Estudiaste en Cuba, después cine, pero viniste aquí a Madrid y entraste en la escuela de José Carlos Corazza, Juan Carlos Corazza, que ha sido gato por todo nuestro, con una conversación extraordinaria como es él. Pero dime qué pasó en esa escena en la que él te manda a llorar al hotel. Te dice, vete a llorar al hotel y ponte a escribir. Es que justo me estaba separando. Yo vine después de mi primer amor, estuve muy enamorado y nunca había tenido una disolución amorosa, pero era una relación muy compleja, con un hombre mayor que yo. Y justo cuando decido venir a estudiar era también como una posibilidad de terminar eso, ¿no? Y estaba chico y estaba muy confundido con lo que estaba pasando. Y entré a estudiar a Juan Carlos Corazza por recomendación de una amiga de Cecilia Suárez, que ella había estado en el taller de profesionales. Entonces yo le escribí una carta a Juan Carlos que si podía ir de oyente al taller de profesionales como director. Sí. ¿Qué quería hacer? Y fui y empecé a trabajar y un día le empecé a contar un poco de mi historia y en un ejercicio empecé a llorar y me dijo, mira, pues ahí está, eso es lo que tienes que contar. Y justo me fui, recuerdo, al hotel a escribir y durante ese taller de profesionales ese verano escribí lo que fue mi segunda película, que realmente es una película que habla de un desencuentro amoroso, es una comedia romántica, pero es muy autoral, nada más que cuando tú ves la película es una pareja heterosexual y se iban a casar, yo era mi primer amor, cambié ciertas cosas, pero realmente la ruptura está ahí. ¿Es amor de mis amores? Es amor de mis amores. ¿Tiene esta canción, esta película? Si ya no vuelvo a verte, ojalá y tengas suerte. Amo esta canción. Es de mis canciones favoritas de la vida, ¿eh? La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Qué buenos recuerdos. Y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves. La vida Qué buenos recuerdos, porque yo creo que yo era una persona muy, muy distinta a la que soy ahora en ese momento, cuando hice esta película, cuando viví esa ruptura. Estaba en una edad donde creía que todo era más fácil, ¿no? Desde el amor hasta realizar cine o contar historias, y donde lo hacía desde una libertad absoluta. O sea, y yo creo que eso tenía que ver también con la libertad de haberme liado con un hombre que no debía hacerlo. Él tenía otros compromisos, él tenía otra vida que muy distinta a la mía. Y también en hacer películas que realmente eran como muy inocentes, como desde un lugar de contar muy orgánicamente lo que quería decir. No pensaba tanto en la crítica o en cuánta gente la iba a ver o cómo iba a ser la taquilla. Eran otros momentos, yo creo, de la carrera. Uno con la edad en esta profesión te vas poniendo tenso y te vas poniendo, quieres cumplir las expectativas de tanta gente que después se pierde el foco de lo que quieres decir. lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia.
¿Por qué Manolo Caro se ha puesto el mexicano de seudónimo? Me he puesto el mexicano porque creo que con la distancia y los años, yo llegué a España ya hace un par de años, estoy muy orgulloso del país en donde nací y disfruto mucho vivir aquí. Soy muy feliz y me siento muy querido por la industria y por el público. Han salido cosas bien, han salido cosas mal, pero al final, cuando regreso a México hay esta sensación de que se puede ser muy mexicano estando en el extranjero y se puede ser muy patriota estando de fuera. Que después en México tenemos esta sensación de que la gente que nos vamos somos un poco como traidores a la patria. Yo creo que al contrario, somos como embajadores, ¿no? Desde nuestra trinchera, de llevar un poco de México a otros países. Y yo siento que en España se quiere mucho al mexicano. Sabes que en esta entrevista muchas veces pasa que se van cerrando círculos según vamos charlando. Entonces, nada más arrancar, yo te preguntaba por Verónica Castro y tú comentabas que Verónica Castro fue la primera estrella mexicana que se convirtió en una estrella mundial. Y has comentado una cosa de Rusia. Entonces yo me he acordado de cuando estuviste en Japón y alguien se acercó y te dijo, nosotros de México vemos La Casa de las Flores, sin saber que tú eras el director. Sí, La Casa de las Flores traía... Que te ha pasado lo mismo que a Verónica Castro. Te ha convertido en un director de fama mundial, aunque no te reconozcan por la calle, pero ellos ven La Casa de las Flores como ese producto mexicano. Sí, La Casa de las Flores fue una cosa que nos traía ese tipo de satisfacciones. Bueno, nos sigue trayendo porque el proyecto sigue ahí. Cecilia y yo tenemos una teoría de que ese proyecto nunca va a morir y que alguna vez nos vamos a volver a reencontrar con los personajes porque se nos sigue ofreciendo que si hacer teatro, que si hacemos una película, pero lo que trajo fue esto, la posibilidad de viajar, la posibilidad de que yo ahora esté acá, la posibilidad de verme como un director global, de tomarme todo ya más en serio desde otro lugar, desde otra trinchera. Y traía ese tipo de satisfacciones maravillosas. Y yo recuerdo una increíble de un amigo muy querido que estaba haciendo una fila en un antro en París y no lo querían dejar pasar y se queja con su chico y le dice, bueno, ya vámonos. Y le dice el de la cadena, ¿de dónde son mexicanos? Ah, yo veo La Casa de las Flores. Y mi amigo le dice, pues mi amigo la hace. Y le sacó unas fotos y lo dejaban pasar al lugar. Y siempre decía que La Casa de las Flores traía este tipo de grandes momentos para todos los que estábamos alrededor de ella. ¿Cómo convenciste a Verónica Castro? ¿Llamaste tú por teléfono? ¿Cómo te pusiste en contacto para que ella, que hacía años yo creo que no la veíamos y que al principio impacta porque parece una parodia de sí misma, aunque luego entras a saco con el personaje? Sí. Pero al principio es un poco impactante el verla así, ¿no? ¿Cómo la convences o qué pasó ahí? Fue muy fuerte porque Verónica llevaba 10 años retirada y había regresado a hacer un musical a México y ella había dicho muy puntual que iba a hacer ciertas funciones y se iba a retirar en el teatro. Yo la conocía años atrás porque su hijo y yo nos conocíamos de la vida social en México. Y fui a verla al teatro y le escribí a su hijo y le dije, oye, dile a tu mamá que si puedo pasar a saludarla. Y cuando pasé, ella me hizo la broma que me dijo, ay, yo ya nunca me llaman a trabajar. Y yo, bueno, todo el mundo te llama a trabajar, Verónica. Sí, pero tú nunca me has llamado para una de tus películas. Y le dije, pues por eso estoy aquí. Porque voy a hacer una serie con Netflix y me encantaría que tú fueras la madre de la familia. Y yo creo que Verónica pensó en todo momento que yo le estaba bromeando porque como que me dijo, jaja, bien, bueno. Le dije, te voy a mandar la idea a tu casa, se la mandé. Después le invité a cenar, aceptó cenar y después empezó a ver que todo iba muy en serio. Y se empezó a poner muy nerviosa y me dijo, yo no sé si yo quiero regresar, porque ahora estos proyectos se ven en todo el mundo, yo ya tengo una edad y estoy muy tranquila en mi casa. Y yo creo, fielmente, yo soy un amante de las grandes glorias del cine y de la televisión y soy muy respetuoso de ellas. Por eso mi intención siempre de trabajar con actores y actrices que me recuerden esto maravilloso que tiene la profesión, ¿no? De ir consagrándote con la edad. Y le dije, Verónica, necesitas regresar, la gente nunca va a dejar de extrañarte porque has sido una estrella a nivel mundial y porque eres una embajadora de México. Y dijo que sí, bueno, lo demás es historia, la hemos pasado súper bien y ella ha estado en boca de todo el mundo, cosa que también creo que le asustó para seguir en el proyecto.
pero Se bajó, se creo, agradece. ella, Sí, ¿no? Del sí, descenso. ella al terminar la primera temporada me dijo que ella solamente se podía comprometer a eso. Ujú. La entiendo, ¿eh? Con la distancia lo entiendo. En ese momento me dolió y se rompió algo personal que ahora se ha ido pegando con los años, pero la entiendo. También estar bajo la lupa de la crítica, del espectador, del público, a veces es difícil porque ahora es más intenso y más personal que antes. Ahora existen las redes sociales, ahora cualquier persona con una foto de un huevo te puede decir que eres horrible y que no eres talentoso, y eso después uno se queda con el mal comentario, ¿no? Y puede haber 100 buenos y te llega el momento de que lees el malo y a lo mejor te puede quedar en la cabeza. Y yo creo que eso a ella le dejó de interesar, como sentirse en esa movida, y decidió salir del proyecto. Antes, Manolo Caro, cuando te ponía esta canción, La gata bajo la lluvia, en esta versión para Amor de mis amores, te emocionabas de alguna manera pensando en algo así parecido a la felicidad que da la libertad, la no presión que tienes para crear. Después de haber hecho cosas tan exitosas como La Casa de las Flores o Sagrada Familia, ¿te has emocionado por eso, por pensar en cuando eras tan libre? Sí, porque, bueno, ahora que llega el éxito de Sagrada Familia, después de que había tenido unos tropiezos, que es muy normal, porque esta profesión es una montaña rusa, pero ahora que llega el éxito de Sagrada Familia, lo sé saborear desde otro lugar, sabiendo que esto es pasajero, ¿sabes? Y yo creo que cuando hice Amor de mis amores, yo no esperaba nada, no esperaba ser un director que se viera en otro país, no esperaba ni siquiera que mis películas estuvieran en el top 10 de las taquillas, que sucedía. Yo quería contar historias y quería un poco exorcizar mis miedos y mis pasiones. Y eso fue lo que hice con Amor de mis amores. Y ahora, escuchando la canción, hay una frase muy, muy bella de Fernando León de Aranoa que dice en Princesas, ¿no? Que la nostalgia es maravillosa porque te recuerda que algo grande y fabuloso te ha pasado en la vida y lo echas de menos, ¿sabes? Pero el agradecer que algo bueno te ha pasado en la vida, eso nunca hay que perderlo de vista y nunca hay que dejarlo de agradecer. Por eso a mí me gusta la nostalgia. Que suele funcionar también para cualquier tipo de espectador. Sí, La sí. nostalgia del amor, la nostalgia de la familia, la nostalgia de un abandono, así como la nostalgia de un reencuentro, ¿no? Y da muchas posibilidades creativas también para seguir trabajando, porque regresas ahí y escuchas una canción, como en este caso, o un olor, ¿no? Una imagen, o un cuadro, y de repente te ves en otro momento de tu vida donde eras otra persona y donde te das cuenta que los años vienen bien para entender muchas cosas. Manolo Caro, a los fans de Sagrada Familia, ¿qué les dices de la segunda parte? Bueno, estamos a full en ello porque yo era una historia que había concebido como parte 1 y parte 2, pero la industria cambia muy, muy rápido. Entonces, cuando estaba haciendo la parte 1 me dijeron, mira, en vez de hacer la parte 1 y la parte 2, hay que ver cómo le va la 1 y si la gente se interesa y después cuentas la segunda parte que yo siempre la he concebido como la parte final. Estaba yo muy nervioso porque no sabía cómo iba a ir y me daba muchísimo pesar que la gente que se enganchara en la serie no viera el final del proyecto, porque los que han visto Sagrada Familia saben que el final de la temporada 1 te deja al filo. Desconcertado. Desconcertado y al filo. Es como de, ¿qué va a pasar? Entonces yo cuando se estrenó, bueno, las críticas habían sido maravillosas, que eso nos tiene muy contentos, pero nunca sabes si el público se va a dejar llevar por la crítica o no. Y cuando empezó a funcionar y empezó a viajar la serie y nos avisaron que la temporada 2 estaba en marcha, lo primero que hice fue hablar con el elenco y decir, lo tenemos que empezar a hacer lo más pronto posible porque el tiempo ya no perdona en esta industria y hay que darles más capítulos pronto. Así que nos meteremos en un par de semanas, 2 semanas, a rodar la segunda temporada. Ya la tenía escrita, la tenía muy clara. Los actores tienen muy claros los personajes. Hoy hablaba con Nayua y nos impresionábamos de lo mucho que nos gusta la segunda temporada. Y eso también a mí me gusta mucho gustarle a mis actores. Eso es como un fetiche que yo tengo. Yo me gusta que me quieran mis actores y que hoy que me llamó Nayua y me dijo,
tío, es que está increíble, es que los vamos a dejar enganchadísimos. Y eso a mí son las cosas que me ponen y que me hacen que me despierte de buenas. Entonces estoy muy contento. Yo creo que ya está el planteamiento, entonces es una temporada que es mucho más atractiva por el hecho de que desde el minuto 1 están pasando muchas cosas. Habló muy bien de ti, Nausea, cuando estuvo aquí hace poco de Gata Parda, y yo creo que la primera persona que pronunció tu nombre, creo recordar, en este plató, en este estudio de radio, fue Paco León. Cuando él rodó contigo La Casa de las Flores, él fue la primera persona que aquí habló de Manolo Caro, del buen feeling que habíais tenido. Yo no sé si de ahí conoció a una actriz que luego formó parte de algunas de sus películas después, y esto fue hace pues por lo menos 3 o 4 años. Sí. Sí. Bueno, la historia de Paco es una historia de una amistad inevitable y de hacer familia, porque nos conocimos realmente en una alfombra roja, y yo recuerdo que yo era súper fan de Aida cuando vivía aquí. La primera vez que viví acá, y lo veo en la alfombra roja y le dije a mi agente, ahí está el Luisma. y me dice... El Luisma. El Luisma, y me dice, ¿quién es? Y yo, era de mi serie, me hacía muchísimo reír esa serie. Y le dije, ¿crees que lo pueda conocer? Y me dijo, sí, claro. Nos presentaron en la alfombra y fue de, qué gusto, nos vemos después. Y en la fiesta me acerqué y le dije, me encantaría que vieras mis películas. Empezamos a hablar y recuerdo... Bueno, no hace tantos años, era unos 5 o 6, que nos mandamos las películas por correo. Yo no sé por qué teníamos tan mala tecnología, pues no hace tantos años. Entonces él me mandó los DVDs de Carmina, yo los de mis primeras películas, y al poco tiempo le mandé un mail y le dije, me encantaría que fueras parte de mi primera serie de televisión. Y me dijo que sí, me dijo... Sí, es una actuación especial. Y le dije, es una actuación especial. Tú vienes unos días y te regresas. 4 años después seguíamos haciendo La Casa de las Flores. Y él me odiaba porque se tenía que afeitar todo, las manos, por el personaje que hacía, maquillaje, peluca. Entonces, bueno, siempre decimos que es el cameo más largo de la historia. Y hemos hecho muy, muy buena familia. Yo a María León, que después trabajé con ella, a Carmina, Antonio Veledo, que es su manager, amigo personal, es la persona con la que trabajo aquí en España, que también es un amigo muy querido. Y así uno se va haciendo de familia en esta industria, ¿no? Por los proyectos, por este paso, ¿no? De uno a otro. Son viajes emocionales importantes. Manolo Caro, tenemos que despedirnos. Lo hacemos siempre en un faro y os pido que elijáis a alguien con quien encontraros o reencontraros y que me digas qué música te gustaría que sonara. ¿Y por qué te gustaría reencontrarte con esa persona o estar con esa persona? Bueno, mira, pues para cerrar un ciclo, porque ahora sé que de ambas partes tenemos la necesidad de cerrarlo, me reencontraría con Verónica Castro, con quien dejé de hablar porque la prensa hizo lo suyo en México, la prensa del corazón. Y los dos habíamos vivido una gran temporada 1 y nos queremos mucho. Yo sé que nos queremos y que a la distancia hemos estado preocupados el uno por el otro. Y me encantaría reencontrarme con ella, decirle lo mucho que la respeto, lo mucho que la quiero, lo muy importante que va a ser siempre mi carrera profesional, porque fue este gran trampolín para que La Casa de las Flores se viera en todo el mundo. Y... ¿Sufriste con esa ruptura? Sí, me dolió porque, y no era desde el ego ni desde el proyecto, era a nivel personal, porque yo la vi disfrutando muchísimo. Verónica la pasó muy bien haciendo la temporada 1. Y cuando, por cosas que dice la gente y por cosas que ahora ya no tiene importancia mencionar, te hacen cambiar un recuerdo, me parece doloroso, porque al final tú sabes qué momento y qué etapa de tu vida eras, ¿no? Y yo creo que ella fue una gran versión de su vida como actriz y personal en La Casa de las Flores. Se reía muchísimo. Y una canción que me recuerda muchísimo a ella es Ella Más Que Yo, que la interpreta en La Casa de las Flores. Y yo recuerdo como cuando la dirigí, le dije, Verónica, yo quiero que lo hagas así, sientas esto. Y empezó a sonar la música y me dijo, yo no canto, Manolo. Y yo, no importa, déjate ir, siéntelo. Y a la primera la pegó y la dio con un sentimiento y con eso que yo necesitaba para el personaje, pero también sabía que había
un viaje emocional de ella verse encabezando un proyecto de actores muy diferentes a los que ella estaba acostumbrada a trabajar, actores de una nueva generación, y era como amadrinarlos y tenerlos en la mesa. Recuerdo, estaba Paco León, estaba Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Juan Pablo Medina, Darío Yazbek, gente muy importante, y yo en el monitor, y ella disfrutó cantar esta canción para nosotros, y también como para darnos un regalo de la estrella que teníamos enfrente. Manolo Caro, aquí te dejo en tu reencuentro con Verónica Castro. Muchas gracias por haber estado aquí. Buenas noches.